El zumbido de la cabina del avión era un capullo familiar para Malik Carter, un sonido que lo había acompañado en incontables vuelos alrededor del mundo. A los 46 años, se movía con la tranquila confianza de un hombre que había escalado desde un pequeño apartamento en el South Side de Chicago hasta las suites del ático en Manhattan. Su traje azul marino hecho a medida, la camisa blanca impecable y los mocasines relucientes hablaban de éxito, pero sus ojos, marrón profundo y agudos, guardaban la historia de batallas luchadas y ganadas. Mientras se acomodaba en su asiento de primera clase en el vuelo 217 de Horizon Airways con destino a Los Ángeles, se permitió un raro momento de quietud. La conferencia tecnológica a la que asistía podía esperar, por ahora, era solo él, un vaso de bourbon y la promesa de unas horas de paz a 35,000 pies. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves y mira hasta el final para saber qué sucede después. Sus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y el karma en su máxima expresión. La cabina zumbaba con los rituales previos al vuelo, pasajeros guardando sus maletas, auxiliares de vuelo deslizándose por el pasillo con sonrisas ensayadas. Malik echó un vistazo a su teléfono, revisando correos electrónicos de su equipo en Carter Tech, el conglomerado que había construido desde una startup en su dormitorio hasta convertirse en un imperio de $1.000 millones. Un mensaje de su hijo, Tra, apareció: buen vuelo, papá. No dejes que los trajes te estresen. Malik sonrió, con el corazón ablandado al pensar en su hijo de 16 años, cuyo ingenio rápido y rebelión silenciosa le recordaban a sí mismo a esa edad. Disculpe, señor. La voz era aguda, cortando el zumbido de la cabina como un cuchillo. Malik levantó la vista y vio a un auxiliar de vuelo de pie frente a él, su placa decía Karen Michei. Estaba en sus últimos 40, con un moño rubio apretado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su mirada recorrió a Malik, deteniéndose en su traje, su reloj, su sola presencia en primera clase, como si fuera un enigma que no podía descifrar. ¿Sí? El tono de Malik era educado pero cauteloso, un reflejo perfeccionado tras años de navegar en espacios donde él era el único rostro negro. Su pase de abordar, por favor. Las palabras de Karen eran secas, su mano ya extendida, como si la solicitud fuera una formalidad que esperaba desmentir. Malik metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacando el pase con una calma que desmentía el conocido cosquilleo de incomodidad. Ya había estado aquí antes, demasiadas veces. Las miradas escépticas, los desafíos sutiles, la suposición no dicha de que no pertenecía. Le entregó el pase, mirándola a los ojos con una mirada firme. Los labios de Karen se fruncieron mientras escaneaba el documento, sus dedos golpeando impacientes contra la carpeta. Luego, sin previo aviso, rasgó el pase en dos, el desgarrón resonando en la cabina silenciosa. Se oyeron jadeos de los pasajeros cercanos. Malik contuvo la respiración, su corazón golpeando contra sus costillas. Esto no es válido, dijo Karen, con voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Está en la sección equivocada. La clase económica está al fondo. Las palabras cayeron como una bofetada, y la cabina pareció encogerse alrededor de Malik. Las cabezas se giraron, algunas curiosas, otras avergonzadas, otras con aire de superioridad. Una joven al otro lado del pasillo, con el pelo recogido en un moño desordenado y un cuaderno en su regazo, frunció el ceño, sus dedos apretando el teléfono. Un hombre de negocios con traje de rayas, sentado una fila adelante, sonrió con suficiencia, sus ojos brillando de diversión. La mandíbula de Malik se tensó, pero su voz se mantuvo serena. Debe haber un error. Ese era un pase de abordar de primera clase. Quiero hablar con su supervisor. La sonrisa de Karen se torció, una mezcla de desafío y desprecio. No hay error, señor. Sé dónde pertenece gente como usted. Si no se mueve, haré que seguridad lo saque. La frase gente como usted quedó suspendida en el aire, cargada de implicación. Las manos de Malik se aferraron a los apoyabrazos, su mente trabajando a toda velocidad. Sentía el peso de cada mirada en la cabina, los juicios silenciosos, las suposiciones que había pasado su vida desmontando. Quería levantarse, gritar, exigir respeto, pero sabía que no era el camino.
La rabia no ganaría esta vez. No aquí. Pagué por este asiento, dijo, su voz baja pero firme, cada palabra pronunciada con intención. Revise su sistema. Mi nombre es Malik Carter. Los ojos de Karen se entrecerraron, como si su nombre fuera una ofensa. No me importa quién sea. Está causando una escena. Muévase o me aseguraré de que lo bajen del vuelo. La joven al otro lado del pasillo, Lila Hayes, una periodista con talento para detectar injusticias, no pudo seguir en silencio. Oiga, eso no es justo, dijo, su voz temblando de indignación. Ni siquiera revisó bien su boleto, ¿por qué está haciendo esto? Karen se dio la vuelta bruscamente, su rostro enrojecido. Ocúpese de sus asuntos, señorita. Esto no le incumbe. Si me incumbe cuando usted está humillando a alguien sin motivo, respondió Lila, su teléfono ya en alto, grabando el intercambio. El hombre de negocios, Greg Thornton, se rió entre dientes, murmurando, siempre hay alguien armando un escándalo. Los ojos de Malik se dirigieron brevemente a Lila, un agradecimiento silencioso en su mirada, pero su atención volvió a centrarse en Karen. Llame a su supervisor, repitió, con un tono firme pero sereno, una tormenta contenida. Karen vaciló, su confianza debilitándose bajo el peso de las miradas de la cabina. Presionó un botón en su auricular, murmurando algo sobre un pasajero problemático. Las palabras le dolieron a Malik más de lo que admitiría, cada sílaba un recordatorio de las incontables veces en que lo habían reducido a un estereotipo. Minutos después, apareció el piloto, el capitán Reynolds, con una expresión cansada pero profesional. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó, mirando entre Malik y Karen. Karen habló primero, su voz cargada de autoridad. Este pasajero está en la sección equivocada y se niega a moverse. Rompí su pase inválido. Malik entregó al capitán su identificación y una copia digital de su pase de abordar en su teléfono. Estoy exactamente donde debo estar, dijo, con voz firme pero con filo. Reynolds revisó la pantalla y luego miró a Karen, frunciendo el ceño. El señor Carter está confirmado para primera clase. Fue un error. El rostro de Karen se enrojeció, pero no se disculpó. En cambio, murmuró, debe haber sido una falla del sistema, y se dio la vuelta, su carpeta apretada como un escudo. El capitán le ofreció a Malik un nuevo pase de abordar y una disculpa en voz baja, pero el daño ya estaba hecho. La cabina volvió a su zumbido habitual, pero el aire se sentía más denso, cargado de una tensión no dicha. Lila bajó su teléfono, sus ojos se encontraron con los de Malik con una mezcla de simpatía y determinación. Greg Thornton resopló, volviendo a su periódico. Malik se recostó en su asiento, el bourbon intacto, su corazón aún latiendo con fuerza. Miró por la ventana hacia la pista, el mundo desdibujándose mientras el avión rodaba. La humillación ardía, pero también lo hacía algo más, una determinación fría e inquebrantable, echando raíces en su pecho. Miró hacia Karen, que ahora estaba al frente de la cabina, evitando su mirada. Te vas a arrepentir de esto, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella, sus palabras una promesa tallada en acero. La oficina de Malik en Manhattan era una fortaleza de vidrio y acero, situada en el piso 52 de un rascacielos que dominaba el pulso inquieto de la ciudad. El horizonte brillaba a través de las ventanas de piso a techo, pero Malik apenas lo notaba mientras estaba sentado en su escritorio, el resplandor de su laptop proyectando sombras sobre su rostro. El vídeo estaba en todas partes ahora, X, sitios de noticias, chats grupales. Lila Hayes, la periodista del vuelo, había subido el metraje de Karen Miche rompiendo su pase de abordar, su voz goteando desprecio mientras le decía que se fuera al fondo. El clip, de apenas 2 minutos, ya acumulaba millones de vistas, la sección de comentarios era un campo de batalla de indignación, defensas y memes. Hashtags como #Horizon Airways ATE y #Justicia para Malik eran tendencia a nivel global, cada notificación una nueva puñalada al orgullo de Malik. Puso el vídeo de nuevo, aunque no lo necesitaba. La escena estaba grabada en su mente, la seguridad arrogante de Karen, los jadeos de los pasajeros, la risita condescendiente de aquel empresario, Greg Thornton. Su propia voz, calmada pero con filo, diciendo, pagué por este asiento. Se observó a sí mismo, un hombre que había construido un imperio, reducido a justificar su existencia en una cabina de primera clase. Su pecho se tensó, un dolor familiar de años navegando espacios donde su presencia siempre era cuestionada.
Cerró la laptop, su reflejo mirándolo desde la pantalla oscura, un hombre que parecía inquebrantable pero que sentía el peso de cada afrenta que había soportado. Su teléfono vibró, sacándolo de la espiral. Era Amara Jones, su abogada y amiga de la infancia, su voz aguda a través del altavoz. Malik, ¿estás bien? Esto se está saliendo de control. Tenemos que hablar de estrategia. Estoy bien, mintió, recostándose en la silla. Solo, procesando. ¿Procesando? El tono de Amara se suavizó, pero su urgencia era clara. El mundo está mirando, Malik. Las acciones de Geraisen están cayendo y la gente pide boicots. Tienes ventaja. Podemos demandarlos hasta hacerlos desaparecer. La mirada de Malik se desvió hacia una foto enmarcada sobre su escritorio, Elytra en un partido de baloncesto, sonriendo como si hubieran robado el sol. Pensó en su hijo viendo ese vídeo, en la rabia que encendería en su joven corazón. Aún no, dijo. Necesito pensar. Un recuerdo apareció sin ser llamado. Tenía 12 años, estaba en una tienda de la esquina, apretando una barra de chocolate que había ahorrado para comprar. El dependiente, un hombre delgado con un ceño perpetuo, se la arrebató de la mano, acusándolo de robar. Los niños como tú no pertenecen aquí, había escupido el hombre, arrojando el dulce de nuevo al estante. Malik caminó a casa con las manos vacías, la humillación ardiendo más que el sol de verano. Fue la primera vez que lo sintió, ni el peso de ser visto como menos, la punzada de tener que demostrar que pertenecía. Había jurado entonces que nunca dejaría que nadie lo hiciera sentirse pequeño otra vez. Y sin embargo, allí estaba, décadas después, luchando la misma batalla. Al otro lado de la ciudad, en un estrecho apartamento de Queens, Karen Mitchell estaba sentada en su sofá hundido, la pantalla de su teléfono un borrón de notificaciones. El post que había hecho horas antes en X solo estaba haciendo mi trabajo. Él fue agresivo, y todos lo están tergiversando. Le había salido espectacularmente mal. Miles de respuestas la llamaban racista, Karen, una vergüenza. Su bandeja de entrada estaba desbordada de amenazas, algunas tan viles que había dejado de leer. Su hermana, Ellen, estaba a su lado, desplazándose entre los mensajes de odio. Tienes que borrar esto, Karen, dijo Ellen, con una voz suave pero firme. Lo estás empeorando. Me están haciendo quedar como la villana, replicó Karen, la voz ronca de tanto llorar. Él estaba en el asiento equivocado, Ellen, yo estaba siguiendo el protocolo. Pero incluso al decirlo, la duda la mordía por dentro. Había visto el nombre en el pase, Malik Carter, pero su mente había saltado a suposiciones, unas que no podía nombrar del todo. Años de turnos largos, de lidiar con pasajeros arrogantes, la habían endurecido, vuelto rápida para juzgar. No era un monstruo, se decía. Estaba simplemente, cansada. En Manhattan, Lila Hayes estaba en una cafetería, su laptop abierta en el hilo de X que había iniciado. El vídeo había cobrado vida propia, compartido por activistas, celebridades y desconocidos por igual. Esperaba atención, pero no esto, una tormenta que tenía a Geraisen Airways tambaleándose. La cuenta oficial de la aerolínea había publicado una tibia disculpa, estamos investigando el incidente y comprometidos con la inclusión. Los comentarios la destrozaban, llamándola basura corporativa. Los dedos de Lila flotaban sobre el teclado, redactando una publicación de seguimiento. Quería mantener la presión, profundizar en las prácticas de Geraisen, pero una parte de ella se preguntaba si había desatado algo demasiado grande para controlar. Su teléfono sonó con un mensaje de un colega, tienes una historia aquí, Lila. Comunícate con Carter. Ella vaciló, recordando los ojos de Malik en el avión, furiosos pero contenidos, como una tormenta frenada por pura voluntad. Escribió rápidamente un correo electrónico, solicitando una entrevista, su corazón latiendo con fuerza ante la idea de contar su historia. Mientras tanto, Greg Thornton, el empresario del vuelo, no pudo resistirse a opinar. Su publicación en X era arrogante, algunas personas saben jugar bien la carta de la víctima. Ese CEO consiguió lo que quería, atención. La publicación ganó tracción entre cierto grupo, alimentando una narrativa contraria que pintaba a Malik como oportunista. Malik la vio, su mandíbula apretándose mientras leía las palabras. Quería responder, contraatacar, pero la voz de Amara resonó en su cabeza, no les des el gusto.
La puerta de la oficina se abrió y su asistente, Priya, asomó la cabeza. Señor Carter, la Junta pide una reunión. Están preocupados por el impacto en relaciones públicas para Carter Tech. Malik asintió, levantándose para abotonarse el saco. Diles que yo me encargo. Miró su laptop, el vídeo aún pausado en su rostro, sus ojos ardiendo con una desafiante calma. El mundo estaba mirando, y él sabía lo que veían, un hombre negro agraviado, un CEO humillado. Pero Malik veía algo más, una oportunidad. No solo para contraatacar, sino para cambiar las reglas del juego por completo. Mientras entraba en el ascensor, su teléfono vibró de nuevo. Otra publicación, esta de un usuario anónimo: Malik Carter está a punto de adueñarse de Horizon Airways. Miren. Se quedó inmóvil, una lenta sonrisa extendiéndose en su rostro. La idea era audaz, incluso imposible, pero encendió algo en su interior, un fuego que no había ardido tan intensamente en años. Malik estaba de pie en la elegante sala de conferencias de la sede de Carter Tech. El horizonte de Manhattan era un telón de fondo severo para la tormenta que se gestaba dentro de él. La mesa de cristal reflejaba los rostros de su círculo cercano: Amara Jones, su abogada y confidente, con su mirada penetrante y postura sin rodeos; Priya, su asistente, tomando notas con una eficiencia silenciosa; y Marcus, su director financiero, cuya frente fruncida delataba su inquietud. El vídeo viral del incidente en Horizon Airways había estado reproduciéndose en la mente de Malik durante días, cada repetición avivando el fuego en su pecho. Había pasado su vida demostrando que pertenecía, en salas de juntas, cumbres tecnológicas, cabinas de primera clase, y sin embargo, el prejuicio de una azafata le había arrebatado eso en segundos. Ahora, el mundo estaba mirando, y Malik había terminado de jugar según sus reglas. Amara se inclinó hacia adelante, su voz cortando la tensión del salón. Malik, tenemos a Horizon por el cuello. Una demanda podría generar millones, difamación, angustia emocional, todo. Su disculpa fue una broma, y el público lo sabe. Podemos enterrarlos. Malik caminaba, sus zapatos pulidos resonando contra el suelo de madera. Podía verlo, el tribunal, los titulares, el cheque del acuerdo. Sería fácil, limpio, esperado. Pero no era suficiente. Una demanda no tocaría la raíz de lo que representaban las acciones de Karen Michel, ni el sesgo sistémico que persistía en cada mirada escéptica, cada ceja levantada. Se detuvo, girando para enfrentar a Amara, su voz baja pero resuelta. No voy a demandarlos. Los ojos de Amara se entrecerraron. ¿Entonces qué? No puedes dejarlo pasar, Malik. No después de lo que hicieron. Voy a comprar la aerolínea. La sala quedó en silencio. Marcus se atragantó con su café, el bolígrafo de Priya se congeló a medio trazo, y la boca de Amara se abrió y luego se cerró. Malik sostuvo sus miradas, su decisión cristalizándose con cada segundo que pasaba. Era temerario, tal vez incluso una locura, pero se sentía correcto, como la única forma de recuperar su poder y reescribir las reglas que lo habían humillado. ¿Comprar Horizon Airways? Marcus finalmente balbuceó, ajustándose las gafas. Malik, su capitalización bursátil está en los miles de millones. Los activos líquidos de Carter Tech no cubren eso, y la Junta va a perder la cabeza. Esto no es solo negocios, ni es personal. Claro que es personal, dijo Malik, su voz cortante. Esa mujer no solo rompió mi boleto. Rompió cada momento en el que he luchado por ser visto como igual. Estoy harto de pedir respeto. Voy a tomarlo. Amara se recostó, su expresión una mezcla de admiración y preocupación. Estás hablando de una adquisición hostil. Es un movimiento arriesgado, pero es una apuesta. Vas a quemar puentes, agotar recursos y poner a Carter Tech bajo el microscopio. ¿Estás listo para eso? La mente de Malik volvió a su infancia, a las noches en que estudiaba con linterna en un apartamento estrecho, la voz de su madre resonando: eres más grande que sus dudas, Malik. Había construido un imperio desde la nada, desafiado cada estadística que decía que un chico negro del Southside no podía lograrlo. Esto no era solo sobre él, ni era sobre Tra, sobre cada persona a la que le habían dicho que no pertenecía. Estoy listo, dijo con voz firme. Pongan al equipo a trabajar. Discretamente. Al otro lado de la ciudad, en un centro comunitario tenue en Queens,
Karen Michei se sentaba en una silla plegable, sus manos temblando mientras enfrentaba una audiencia disciplinaria. Horizon Airways la había suspendido en espera de una investigación, pero la sala se sentía como un tribunal, los ojos de sus colegas fríos y distantes. La gerente de recursos humanos, una mujer severa llamada señora Delgado, leía desde una tableta: señora Michei, sus acciones en el vuelo 217 violaron nuestra política de conducta. El pasajero, señor Carter, estaba en su asiento asignado. Su comportamiento ha causado un daño reputacional significativo. La garganta de Karen se apretó, su voz apenas un susurro. Pensé que él era. Cometí un error. Llevo 15 años en Horizon. Este trabajo es todo lo que tengo. No mencionó la lucha de ser madre soltera, los turnos nocturnos, el miedo constante de quedarse atrás con la renta. No mencionó el resentimiento que había acumulado durante años de atender a pasajeros con derecho, un resentimiento que nubló su juicio ese día. Pero la verdad persistía en su pecho, había visto la piel de Malik, su confianza, y asumió que no pertenecía. Ahora, el mundo la castigaba por eso. La expresión de la señora Delgado se suavizó, pero solo ligeramente. Permanecerá en suspensión hasta que tomemos una decisión. Le sugiero que reflexione sobre sus acciones, señora Michei. Karen salió de la audiencia, su hermana Ellen esperando afuera. Ellen la abrazó, pero Karen se apartó, con lágrimas en los ojos. Me van a despedir, Ellen. Ese hombre ha arruinado mi vida. La voz de Ellen fue suave pero firme. Tú tomaste una decisión, Karen. No puedes culparlo a él por eso. Mientras tanto, Lila Hayes estaba sentada en su estrecho apartamento de Brooklyn, rodeada de notas y tazas de café, investigando la historia de Horizon Airways. Su reportaje estaba tomando forma, y había descubierto un patrón de quejas, perfiles raciales, trato injusto, informes encubiertos. El CEO de la aerolínea, Richard Baxter, un veterano corporativo con fama de priorizar las ganancias sobre la ética, había aprobado memorandos internos que desestimaban esas quejas como incidentes aislados. Los dedos de Lila volaban sobre su teclado, redactando su artículo, su corazón latiendo con propósito. Esto no se trataba solo de Malik Carter, se trataba de un sistema que permitía a personas como Karen Michei y protegía a personas como Baxter. Hizo una pausa, revisando su teléfono. Su correo electrónico a Malik no había sido respondido, pero una nueva publicación en X llamó su atención: CEO de Horizon, Richard Baxter, dará declaración sobre el incidente en conferencia de prensa mañana. Su intuición le dijo que Baxter intentaría manipular la situación, salvar las apariencias mientras protegía a la aerolínea de una verdadera rendición de cuentas. Añadió una nota a su borrador: seguir la respuesta de Baxter. Está ocultando algo. De regreso en Cartertech, Malik estaba solo en su oficina, mirando la ciudad desde lo alto. La publicación anónima en X sobre que él iba a comprar Horizon había plantado una semilla, y ahora estaba brotando, salvaje e imparable. Su teléfono vibró, mensajeando: papá, ¿viste lo que están diciendo en línea? Eres una leyenda. Malik sonrió, pero se desvaneció al pensar en su hijo viendo ese vídeo, viendo a su padre humillado. Esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de mostrarle a Tra, y al mundo, que nadie podía arrebatarle su lugar. Marcó el número de Amara. Inicia la adquisición. Quiero Horizon Airways, y la quiero rápido. Malik Carter estaba al frente de la sala de juntas de Cartertech, el aire cargado de escepticismo. La mesa de caoba estaba rodeada por su junta directiva, 10 hombres y mujeres, en su mayoría blancos, sus rostros una galería de cejas levantadas y labios fruncidos. El horizonte de Manhattan se alzaba a través de las ventanas, testigo silencioso de la batalla que se desarrollaba. Malik acababa de presentar su plan para adquirir Horizon Airways, una jugada que había enmarcado como estratégica y necesaria. Las cifras eran abrumadoras: miles de millones en compras de acciones, préstamos y posibles desinversiones del portafolio de Cartertech. Pero la voz de Malik tenía una convicción que silenció la sala, aunque la duda aún flotaba bajo la superficie. Esto no se trata solo de cuota de mercado, dijo Malik, con las manos firmes sobre la mesa. Horizon es una marca en decadencia, plagada de escándalos, mala gestión, y ahora esto. Podemos darle la vuelta, convertirla en un modelo para la industria. Pero más que eso, se trata de mostrarle al mundo lo que sucede cuando nos subestiman. Un miembro de la junta,
Charles Whitaker, un capitalista de riesgo de cabello plateado con talento para el desdén, se inclinó hacia adelante. ¿Nos, Malik? Esto se siente personal. El vídeo fue desafortunado, pero vincular el futuro de Carter Tech con una represalia podría hundir nuestras acciones. Los inversionistas ya están nerviosos. La mandíbula de Malik se tensó, pero mantuvo un tono sereno. No es una represalia, Charles. Es responsabilidad. Geraisen ha estado sobreviviendo con mediocridad durante años. Nosotros podemos hacerlo mejor. No dijo lo que ardía en su pecho, que esto se trataba de cada vez que lo habían cuestionado, ignorado o perfilado. La sala de juntas, con sus superficies pulidas y jerarquías implícitas, era solo otra cabina de primera clase donde tenía que demostrar que merecía estar allí. Amara, sentada a su derecha, deslizó una tableta sobre la mesa, mostrando proyecciones. Hemos identificado accionistas clave dispuestos a vender. Con compras discretas a través de empresas pantalla, podemos asegurar una participación mayoritaria en semanas. Es riesgoso, pero factible. Sus ojos se encontraron con los de Malik, un recordatorio silencioso: no estás solo, pero estás caminando sobre hielo delgado. La junta votó a favor de proceder, pero la tensión permanecía. Al salir, Charles murmuró a otro miembro: está dejando que las emociones nublen su juicio. Malik lo oyó, sus puños se apretaron, pero lo dejó pasar. Había aprendido hacía mucho que demostrarles que estaban equivocados era más fuerte que cualquier palabra. Al otro lado de la ciudad, Karen Michey regresó al salón de empleados de Geraisen Airways, su suspensión levantada bajo una estricta libertad condicional. La sala, normalmente llena de conversaciones, cayó en silencio cuando ella entró. Sus compañeros evitaron mirarla a los ojos, algunos susurraban, otros simplemente se daban la vuelta. El peso del vídeo viral se aferraba a ella como una sombra. Había pasado la última semana esquivando mensajes de odio y a los paparazzi acampados fuera de su apartamento, su vida desmoronándose con cada publicación en X que la llamaba racista. Quería gritar que no lo era, que solo había cometido un error, pero las palabras le sonaban vacías hasta a ella misma. En la máquina de café, un compañero, Jamal, un joven auxiliar de vuelo negro, pasó rozándola. «Cuidado, Karen», dijo en voz baja. «No vayas a romper mi credencial por error». La indirecta dolió, y el rostro de Karen se encendió. «No soy lo que dicen», murmuró, pero Jamal ya se había ido. Se dejó caer en una silla, con las manos temblorosas. Pensó en su hija, Sophie, que no le hablaba desde que se publicó el vídeo, avergonzada de las acciones de su madre. El trabajo de Karen era su salvavidas, sin él, lo perdería todo. En Brooklyn, Lila Hayes estaba sentada en una redacción tenuemente iluminada, su escritorio abarrotado de notas sobre Geraisen Airways. Su investigación había descubierto una docena de quejas por prejuicio racial en los últimos 5 años, todas encubiertas por el CEO Richard Baxter. Su editora, Sarah, se cernía sobre su hombro, hojeando el borrador. «Esto es explosivo, Lila», dijo Sarah, «pero necesitamos más que anécdotas. Consígueme pruebas contundentes, memos, correos, algo concreto». Lila asintió, su mente acelerada. Había contactado a Malik para una entrevista, y para su sorpresa, él aceptó reunirse. Esa tarde, en un café tranquilo cerca de su oficina, Malik se sentó frente a ella, su presencia imponente pero cansada. Lila notó las líneas alrededor de sus ojos, el peso de un hombre que cargaba más que una empresa. «Vi el vídeo», comenzó Lila, con la grabadora encendida. «Estaba ahí. Lamento que hayas pasado por eso». La sonrisa de Malik fue tensa. «Se agradece, pero no necesito lástima, ¿qué quieres saber?» «¿Por qué no estás demandando?», dijo Lila, inclinándose. «Todos esperan que lo hagas, ¿por qué dejar que Geraisen se salga con la suya?» La mirada de Malik se desvió hacia la ventana, donde la lluvia corría por el cristal. «Demandar es demasiado fácil. Es una curita sobre un sistema roto. Quiero arreglarlo, de forma permanente». Hizo una pausa, su voz suavizándose. «Cada vez que entro a una sala, estoy demostrando que pertenezco. Estoy cansado, señora Hayes, ¿y tú?» Lila asintió, sus propios recuerdos de haber sido subestimada como periodista negra emergiendo. «Sí. También lo estoy.
Sus miradas se encontraron, una comprensión compartida encendiéndose entre ellos. Ella garabateó una nota: está planeando algo grande. De regreso en casa, Malik enfrentaba otra batalla. Su hijo, Tra, estaba sentado en el sofá, desplazándose por X, con el rostro tenso de rabia. Papá, ¿por qué no estás respondiendo? Esa mujer sigue ahí fuera, publicando mentiras. La gente dice que estás usando esto para ganar fama. Malik se sentó a su lado, con el corazón encogido. Estoy peleando, Tra. Solo que no como ellos esperan. Los ojos de Tra brillaron. No es suficiente. Te humillaron. Nos humillaron. Se fue a su habitación, dando un portazo. Malik lo miró alejarse, el eco de las palabras de su hijo hiriéndolo más que las de Karen. Esto ya no se trataba solo de él, se trataba de Tra, del mundo que su hijo heredaría. Esa noche, Malik salió al balcón, con las luces de la ciudad difuminándose abajo. Su teléfono vibró con un mensaje de Amara: la primera compra de acciones se completó. Ya estamos dentro. Exhaló, el peso de su decisión asentándose. Horizon Airways estaba al alcance, pero el costo, su reputación, su familia, su paz, ya estaba acumulándose. Pensó en Karen, en Baster, en cada rostro que alguna vez lo miró y vio menos. Esto no era solo una adquisición. Era un ajuste de cuentas. La junta de accionistas en la sede de Horizon Airways en Atlanta era un campo de batalla disfrazado de sala de conferencias. Malik Carter se encontraba en el podio, su presencia imponente a pesar de las miradas hostiles del consejo directivo de Horizon. La sala vibraba de tensión, ejecutivos, inversionistas y reporteros llenaban el espacio, con los ojos fijos en el hombre que se había convertido en el centro del huracán. Detrás de él, una pantalla mostraba el desplome del precio de las acciones de Horizon, un recordatorio brutal de las secuelas del vídeo viral. Malik había pasado semanas orquestando este momento, su equipo comprando acciones silenciosamente a través de empresas pantalla. Hoy revelaría su jugada. Richard Baster, el CEO de Horizon, estaba sentado a la cabecera de la mesa, su cabello plateado y su traje a medida una máscara de pulcritud corporativa. Su sonrisa era tensa, sus ojos fríos al encontrarse con los de Malik. Baster había convocado esta reunión de emergencia para abordar el desafío de relaciones públicas, pero Malik sabía que era un intento desesperado por reforzar la confianza de los inversores. El hombre había construido su carrera esquivando la responsabilidad, enterrando quejas de discriminación con hábiles maniobras legales y de relaciones públicas. Malik estaba allí para ponerle fin. Señoras y señores, comenzó Malik, con voz firme, Horizon Airways está en una encrucijada. Su marca está manchada, por una mala gestión, por negligencia, y por una cultura que permite que el prejuicio prospere. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Estoy aquí para ofrecer una solución. Carter Tech ha adquirido una participación significativa en Horizon, y propongo una nueva dirección, una que priorice la integridad, la inclusión y la innovación. La sala estalló en murmullos. El rostro de Baster se enrojeció, sus puños se apretaron. Esto es absurdo, espetó, levantándose. Señor Carter, usted está explotando un solo incidente para impulsar su agenda. Horizon está estable, y no permitiré que convierta esto en una vendetta personal. Los ojos de Malik se clavaron en los de Baster, sin parpadear. ¿Un solo incidente? Su aerolínea tiene un historial de ignorar quejas, perfilamiento racial, trato injusto, todo barrido bajo la alfombra. Tengo los datos. Hizo un gesto a Amara, quien distribuyó carpetas detallando los hallazgos de Lila, memorandos firmados por Baster desestimando denuncias de discriminación como exageradas. Los accionistas se removieron incómodos, algunos hojeando las páginas, otros fulminando con la mirada a Baster. Esto no es venganza, continuó Malik, alzando la voz. Es responsabilidad. Han fallado a sus pasajeros, a sus empleados y a sus inversores. Estoy aquí para arreglarlo, no tomarlo. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras colgando pesadamente. Una accionista, una mujer mayor de ojos agudos, levantó la mano. Señor Carter, ¿cuál es su participación? ¿Está proponiendo una adquisición? Malik sonrió, con un filo calculado. Digamos que tengo suficiente para tomar decisiones. Únanse a mí, o vean cómo Horizon se estrella.
Baster golpeó la mesa con la mano. Usted es un buitre, Carter, y cree que puede entrar aquí con sus miles de millones y hacerse el héroe. Esta es mi empresa. No por mucho tiempo, dijo Malik, con voz baja pero letal. La sala volvió a llenarse de murmullos, los reporteros escribiendo frenéticamente. El rostro de Baster se retorció, pero se sentó, derrotado por ahora. Mientras tanto, en Queens, Karen Mitchell enfrentaba su propio ajuste de cuentas. La audiencia disciplinaria le había salvado el empleo, pero las condiciones eran brutales: reentrenamiento obligatorio, una degradación, y una advertencia final. Estaba en la sala de formación de Geraisen, rodeada de nuevos empleados con la mitad de su edad, su uniforme sintiéndose como un disfraz que ya no le encajaba. El instructor hablaba monótonamente sobre servicio al cliente, pero la mente de Karen estaba en otra parte, en las cartas de odio, los susurros, la hija que no la miraba a los ojos. Durante un descanso, se deslizó al baño, se echó agua en la cara. Su reflejo la observaba, demacrada y atormentada. No soy una mala persona, susurró, pero las palabras se sentían frágiles, como vidrio a punto de romperse. Pensó en las palabras de su hermana Ellen: tú tomaste una decisión. Karen siempre se había enorgullecido de ser fuerte, una madre soltera que se había abierto camino en la vida. Pero ese día en el vuelo, algo se rompió. Años de resentimiento, de sentirse invisible, se volcaron sobre Malik Carter. No lo odiaba, no de verdad. Simplemente, asumió. Y ahora, su vida se desmoronaba por eso. En Brooklyn, Lila Hayes se encorvaba sobre su laptop, su reportaje sobre las prácticas discriminatorias de Geraisen casi terminado. Había descubierto correos que vinculaban a Baster con el encubrimiento de un incidente en 2023 donde un pasajero negro fue retirado de un vuelo sin causa. Su editora, Sarah, aún era reacia, citando riesgos legales, pero Lila era implacable. Esto no es solo sobre Malik, le dijo a Sarah por teléfono. Es sobre un patrón. Baster ha estado esquivando la responsabilidad por años. Sarah suspiró. Consígueme una fuente más, Lila. Algo innegable. Lila colgó, sus ojos derivando hacia una publicación en X. Malik Carter acaba de confrontar al CEO de Geraisen en su junta de accionistas. Que empiece el juego. Su corazón se aceleró. Necesitaba llegar a Atlanta, presenciar esto en persona. Envió otro correo a Malik, solicitando una entrevista de seguimiento, sus instintos diciéndole que la historia estaba lejos de terminar. De vuelta en Manhattan, Carter estaba de pie frente a la oficina regional de Geraisen. Un megáfono en mano, liderando una protesta pequeña pero ruidosa. Sin justicia no hay paz, y coreaba, acompañado por una docena de adolescentes que sostenían carteles: fin al racismo en los cielos. El vídeo viral había encendido una llama en él, la humillación de su padre era una herida que sentía en su propio pecho. Había organizado la protesta por impulso, impulsado por la ira y la necesidad de hacer algo. Los transeúntes tomaban fotos, algunos aplaudían, otros lo abucheaban. Una furgoneta de noticias se detuvo, y la voz detrás se hizo más fuerte, su determinación se endureció. Malik, de regreso en su habitación de hotel después de la reunión, vio la protesta en X, el rostro de su hijo brillando con desafío. El orgullo le hinchó el pecho, pero también lo hizo el miedo. Tenía 16 años, demasiado joven para cargar con esta lucha, demasiado vulnerable ante la crueldad del mundo. Malik lo llamó, pero Tra no respondió. En su lugar, llegó un mensaje de texto: lo estoy haciendo por ti, papá. Malik se dejó caer sobre la cama, su victoria en la reunión vacía por la preocupación. Había dado el primer paso hacia ser dueño de Geraisen, pero ¿a qué costo? Las palabras de Baster resonaban: una venganza personal, y por un momento, Malik se preguntó si tenía razón. ¿Era esto justicia, o se estaba convirtiendo en aquello que tanto despreciaba? Apartó ese pensamiento, su determinación se endureció. Geraisen estaba al alcance de su mano, y no se detendría ahora. La sala de juntas en la sede de Geraisen Airways en Atlanta era una olla a presión, el aire espeso con el aroma a café y desesperación. Malik Carter estaba de pie en un extremo de la mesa pulida, con una postura inflexible, mientras Richard Baster, el asediado CEO de Geraisen, se sentaba en el otro extremo, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Los miembros de la junta, una mezcla de ejecutivos trajeados de gris y accionistas nerviosos, se removían en sus asientos, aferrados a carpetas que detallaban el último movimiento de Malik.
Carter Tech había asegurado el 51% de las acciones de Horizon Airways, dándole el control. La adquisición estaba completa, y ahora, Malik tenía las riendas. Baxter se levantó, su voz temblando de indignación. Esto es una adquisición hostil, Carter. Has manipulado el mercado, te aprovechaste de nuestros problemas de relaciones públicas temporales y te abriste camino a la fuerza en esta sala. Exijo un paracaídas dorado, 10 millones, opciones sobre acciones y una cláusula de no competencia. La risa de Malik fue baja, aguda, cortando la sala como una cuchilla. Tú no estás en posición de exigir nada, Richard. Ocultaste quejas, ignoraste la discriminación y dejaste que tu aerolínea se pudriera. Estás fuera. Se volvió hacia la junta, sus ojos recorriéndolos. Con efecto inmediato, asumo el cargo de CEO interino. Horizon será reconstruida, de forma justa, transparente y sin ti. La sala estalló en murmullos, algunos asintiendo con acuerdo renuente, otros intercambiando miradas cautelosas. Baxter golpeó la mesa con el puño. ¿Crees que puedes simplemente borrarme? Yo construí esta aerolínea, no eres más que un oportunista vengativo escondido detrás de una causa. Malik se acercó, su voz bajando a una calma peligrosa. Construiste una casa de naipes, y yo la estoy derribando. Firma la renuncia, o me aseguraré de que cada memo que ocultaste salga a la luz. Deslizó un documento por la mesa, su mirada firme. Las manos de Baxter temblaban mientras firmaba, su imperio desmoronándose con cada trazo de la pluma. Seguridad lo escoltó fuera, sus protestas resonando por el pasillo. Malik exhaló, el peso de su victoria asentándose en él. Lo había logrado, tomar Horizon Airways, darle la vuelta al sistema que lo había humillado. Pero mientras la sala se vaciaba, un vacío lo carcomía por dentro. ¿Era esto justicia, o se había convertido en el abusador que Baxter decía que era? En Queens, Karen Mitchell se encontraba fuera de la entrada para empleados de Horizon, con el corazón latiéndole con fuerza mientras sostenía una carta de recursos humanos. Su despido estaba bajo revisión, pero su estatus de prueba pendía de un hilo. El vídeo viral la había convertido en una paria, los susurros de sus colegas un recordatorio constante de su error. Había sido convocada para reunirse con el nuevo CEO, Malik Carter, ni solo pensarlo le revolvía el estómago. Imaginaba su rostro en ese vuelo, su calma desafiante, y la vergüenza que sintió cuando el capitán confirmó su asiento. No era racista, se decía a sí misma, pero al mundo no le importaban sus intenciones. Adentro, Malik estaba sentado detrás de un escritorio en una oficina temporal, revisando archivos de empleados. El nombre de Karen lo miraba de vuelta, su historial una mezcla de desempeño sólido y quejas recientes. Amara, de pie cerca, lo instaba a despedirla. Es una carga, Malik. El público quiere cabezas, y ella es el rostro de este desastre. Malik dudó, sus dedos trazando el borde del expediente. Pensó en las palabras de su madre, el odio no arregla el odio, hijo. Despedir a Karen sería fácil, incluso satisfactorio, pero no desharía la humillación. Necesitaba más que venganza, necesitaba un cambio. Hazla pasar, dijo. Karen entró, con los ojos enrojecidos, su uniforme ligeramente arrugado. Señor Carter, comenzó, con la voz entrecortada, sé que lo que hice estuvo mal. Y yo no quise. Soy madre soltera. Este trabajo es todo lo que tengo. Por favor, no me lo quite. Sus palabras brotaron, crudas y desesperadas, sus manos temblaban mientras contenía las lágrimas. La mandíbula de Malik se tensó, el recuerdo de ella rompiendo su pase de abordar destelló en su mente. Quería no sentir nada, verla como la enemiga, pero su vulnerabilidad despertó algo en él, duda, tal vez incluso compasión. Me humillaste frente a un avión lleno de gente, dijo, su voz firme pero cargada. ¿Por qué debería confiar en ti ahora? Los hombros de Karen se hundieron. No lo sé. Solo, lo siento. Las palabras eran pequeñas, insuficientes, pero flotaron en el aire, un puente frágil entre ellos. Malik se recostó, dividido. Decidiré mañana, dijo finalmente, despidiéndola. Mientras ella salía, se preguntó si la misericordia era debilidad o fortaleza. En Brooklyn, Lila Hayes estaba sentada en la sala de redacción, su reportaje sobre los encubrimientos de Horizon finalmente terminado.
Había conseguido un correo filtrado de un ex empleado, confirmando la implicación directa de Baxter en el rechazo de denuncias por discriminación. Su editora, Sarah, dio luz verde, y el artículo se publicó esa misma noche. El CEO de Horizon Airways ocultó denuncias por prejuicio racial durante años. La historia desató una tormenta, con usuarios de X exigiendo una investigación federal. El teléfono de Lila vibraba con mensajes, pero uno destacaba, un agradecimiento de Malik, breve pero sincero. Estás marcando la diferencia, señora Hayes. Pero el triunfo de la noche se vio opacado por el caos. En Manhattan, la protesta de Tra frente a las oficinas de Horizon se había intensificado. Un enfrentamiento con contramanifestantes llevó a la intervención policial, y Tra, atrapado en medio, fue arrestado por alteración del orden público. Malik recibió la llamada al salir de la oficina en Atlanta, su corazón se hundió. Voló de regreso a Nueva York, llegando a la comisaría poco después de la medianoche. Tra estaba en una celda, con la sudadera rota, los ojos desafiantes pero asustados. Papá, dijo Tra, con la voz quebrada mientras Malik lo abrazaba. Solo quería que estuvieras orgulloso de mí. La garganta de Malik se cerró, la culpa lo invadió. Lo estoy, hijo. Pero esta lucha es mía, no tuya. Al salir de la comisaría, la determinación de Malik vaciló. Había ganado Horizon, pero ¿a qué costo? La seguridad de su hijo, su paz, su propia alma parecían estar en juego. La victoria era suya, pero la guerra estaba lejos de terminar. Malik Carter estaba de pie en un podio en la sede de Horizon Airways en Atlanta, bajo el peso de un centenar de lentes de cámara enfocados en él. La conferencia de prensa era su primera como CEO interino, un momento para cimentar su visión para la aerolínea que había arrebatado de las manos de Richard Baxter. La sala zumbaba con periodistas, sus preguntas listas como flechas, ansiosos por diseccionar al hombre que convirtió una humillación viral en un golpe corporativo. El traje de Malik era impecable, su expresión serena, pero bajo la superficie, su corazón latía con fuerza. Había ganado Horizon, pero la victoria se sentía frágil, ensombrecida por el costo para su familia y las preguntas morales que lo carcomían. Buenos días, comenzó Malik, su voz firme. Como nuevo CEO de Horizon Airways, mi prioridad es la transformación. Esta aerolínea ha fallado a sus pasajeros y empleados por negligencia y prejuicio. Con efecto inmediato, implementaremos capacitación obligatoria en diversidad, una política de cero tolerancia a la discriminación, y una revisión completa de la conducta del personal. Quienes permitieron o ignoraron la injusticia enfrentarán consecuencias. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Comenzando con Karen Miche y otros involucrados en incidentes pasados, han sido despedidos. La sala estalló, cámaras parpadeando, reporteros gritando preguntas. Malik levantó una mano, silenciándolos. Esto no se trata de venganza. Se trata de reconstruir la confianza. Horizon será un lugar donde todos pertenezcan. Pero mientras hablaba, su mente volvía a la súplica llorosa de Karen en su oficina, su voz temblorosa rogando por su empleo. Había dudado entonces, dividido entre justicia y misericordia, pero la advertencia de Amara, ni es una carga, ni la demanda pública de rendición de cuentas inclinaron la balanza. Despedirla tenía la intención de enviar un mensaje, pero la decisión pesaba en su pecho como una piedra que no podía desalojar. En Queens, Karen Miche miraba la conferencia de prensa en su teléfono, su apartamento oscuro y desordenado con cajas sin desempacar. La palabra despedida fue como un golpe, le robó el aliento. Dejó caer el teléfono, sus manos temblaban mientras se hundía en el sofá. Su trabajo, su salvavidas como madre soltera, había desaparecido. El mundo la había marcado como racista, su hija Sophie se negaba a hablarle, y ahora Malik Carter le había arrebatado el último pedazo de estabilidad. La rabia y la desesperación se agitaban dentro de ella, pero también la vergüenza. Ya se había disculpado, había suplicado, pero no fue suficiente. Tal vez nunca lo sería. Su hermana, Ellen, se sentó a su lado, apretándole la mano. Karen, encontrarás otro trabajo. Puedes comenzar de nuevo. ¿Comenzar de nuevo? La voz de Karen se quebró, sus ojos brillaban de furia. Él no solo me despidió, Ellen. Me convirtió en un espectáculo. No voy a dejar que se salga con la suya. Se puso el abrigo, su determinación endurecida.
Había escuchado que Malik estaba en Atlanta, lo confrontaría, le haría ver los escombros que había dejado atrás. De vuelta en la conferencia de prensa, estalló el caos cuando Karen irrumpió por las puertas, su rostro enrojecido, su voz atravesando el bullicio. Malik Carter, y gritó, empujando a los guardias de seguridad. Las cámaras giraron, capturando cada momento. Malik se congeló, el corazón se le hundió mientras Karen avanzaba hacia el podio, las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Crees que eres mejor que yo?», gritó, su voz desgarrada. «Eres igual de cruel, me quitaste mi trabajo, mi vida, por un error, dije que lo sentía, pero tú querías sangre». Sus palabras resonaron, la sala quedó en un silencio atónito. Los reporteros escribían frenéticamente, X ya estallaba con clips del estallido. Las manos de Malik se aferraron al podio, su mente corría. Vio el dolor en los ojos de Karen, la desesperación, pero también la misma arrogancia que lo había humillado en ese vuelo. «Señora Michei», dijo, su voz baja pero firme, «usted tomó una decisión ese día. Me juzgó antes de conocerme. Las acciones tienen consecuencias». La risa de Karen fue amarga, rota. «¿Consecuencias? Eres un hipócrita, Carter. Hablas de justicia, pero destruyes a las personas para sentirte superior. No eres un héroe». La seguridad se movió para escoltarla, pero Malik levantó la mano, deteniéndolos. La sala contuvo el aliento. Bajó del podio, enfrentándola, su voz más suave ahora. «Yo no quería esto, Karen. Pero no me dejaste opción». Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo. «Si tenías opción. Elegiste el odio». La seguridad la sacó, sus sollozos resonaban mientras se cerraban las puertas. Malik regresó al podio, su compostura resquebrajada, pero terminó la conferencia, sus palabras mecánicas. La imagen del rostro de Karen permanecía, un espejo de sus propias dudas. En Brooklyn, Lila Hayes observaba el enfrentamiento en su laptop, su reportaje ahora en tendencia junto con el estallido de Karen. Su artículo había provocado una investigación federal sobre las prácticas de Gereisen, una victoria que había soñado, pero la escena con Karen la dejó inquieta. ¿Había alimentado este ciclo de represalias? Su investigación tenía como objetivo exponer el sesgo sistémico, no arruinar vidas. Pensó en las palabras de Malik en su reunión en el café, «Estoy cansado de demostrar que pertenezco», y se preguntó si lo había empujado hacia la venganza en lugar de la justicia. Llamó a su editora, Sarah. «Necesito escribir un seguimiento», dijo Lila. «Esta historia es más grande que Gereisen. Es sobre lo que sucede cuando exigimos responsabilidad pero perdemos de vista la redención». Sarah estuvo de acuerdo, pero advirtió, «Ten cuidado, Lila. Estás entrando en aguas turbias». De vuelta en Manhattan, Malik se sentó en su oficina, con Amara frente a él, su expresión grave. «Hiciste lo que tenías que hacer, Malik», dijo ella. «El arrebato de Karen dividirá a la gente, algunos te llamarán héroe, otros tirano. Debes mantenerte enfocado». Malik asintió, pero sus pensamientos estaban contra, aún afectado por su arresto, y con Nia, su esposa, que se había distanciado por su obsesión con Gereisen. El público estaba dividido, las publicaciones en X elogiaban sus reformas, mientras otros lo tildaban de vengativo. Había ganado la aerolínea, pero el costo seguía aumentando. Las palabras de Karen, «elegiste el odio», resonaban, obligándolo a enfrentar una verdad que había evitado, su búsqueda de justicia estaba al borde de convertirse en venganza. Se puso de pie, mirando la ciudad desde la ventana. «Amara», dijo, con la voz pesada, «¿y si me estoy convirtiendo en aquello que odio?». Ella no respondió, pero su silencio fue suficiente. Malik sabía que tenía que encontrar una forma de seguir adelante, una que no lo destruyera a él ni a los que lo rodeaban. Malik Carter estaba en la sala de su penthouse en el Upper West Side, las luces de la ciudad proyectando largas sombras sobre el suelo de madera. El espacio era un testamento a su éxito, arte moderno en las paredes, un piano de cola en la esquina, ventanas de piso a techo enmarcando el horizonte de Manhattan, pero esa noche, se sentía frío, vacío. Su esposa, Nia, estaba sentada en el sofá, su cuaderno de bocetos cerrado sobre su regazo, sus ojos cansados. El silencio entre ellos era más pesado que el caos de la conferencia de prensa, más pesado incluso que el emotivo arrebato de Karen Michei. Malik había conquistado Gereisen Airways,
pero la victoria estaba deshaciendo a su familia, y podía sentirla escaparse entre sus dedos. Nia, comenzó, su voz suave, sé que he estado distante. Esta lucha es más grande que yo. La risa de Nia fue cortante, teñida de agotamiento. Más grande que nosotros, ¿quieres decir? Malik, no solo estás luchando contra Jeraisen. Estás luchando contra el mundo, y yo te estoy perdiendo por eso. Se puso de pie, sus manos de artista gesticulando hacia la habitación vacía. Tra apenas habla, duermo sola, y estás tan consumido por esta cruzada, que ya ni siquiera nos ves. El pecho de Malik se tensó. Nia siempre había sido su ancla, su fuerza silenciosa, sus murales que convertían paredes vacías en historias, lo habían sostenido en cada tormenta. Pero ahora, sus ojos contenían un dolor que él había causado. Estoy haciendo esto por Tra, dijo, su voz quebrándose. Por cada niño como el que enfrentará lo que yo enfrenté en ese avión. Nia se acercó, su voz baja pero intensa. Tra no necesita un héroe, Malik. Necesita a su padre. Fue arrestado, estaba asustado, y tú estabas en Atlanta, persiguiendo fantasmas. Hizo una pausa, sus ojos buscándolo. Estás ganando allá afuera, pero ¿y aquí, y nosotros? Malik no tenía respuesta. Se dejó caer en una silla, sus manos cubriéndose el rostro. El recuerdo de Tra en esa celda, desafiante pero vulnerable, lo perseguía. Las palabras de su hijo, quería que estuvieras orgulloso de mí, resonaban junto a la acusación de Karen, elegiste el odio. Se había dicho a sí mismo que esto era justicia, pero las palabras de Nia lo obligaban a enfrentar la verdad, estaba perdiéndose a sí mismo, y a su familia, por una lucha que tal vez nunca acabaría. Al otro lado de la ciudad, en Queens, Karen Mitchell estaba sentada en la mesa de su cocina, una taza de café medio vacía entre las manos. El apartamento estaba en silencio, Sophie en casa de una amiga, evitando la vergüenza de su madre. El arrebato de Karen en la conferencia de prensa se había vuelto viral, pintándola como una desquiciada, una villana en la historia de Malik. Sin trabajo, marginada, se sentía como un fantasma en su propia vida. Pero bajo la rabia, una nueva emoción comenzaba a surgir, un arrepentimiento, crudo e implacable. Pensaba en su confrontación con Malik, en cómo sus ojos se habían suavizado, solo por un momento, cuando ella suplicó clemencia. Él no se burló, no sonrió con desprecio. Parecía humano. Ellen, su hermana, pasó por allí, dejando una bolsa de víveres sobre el mostrador. Tienes que comer, Karen, dijo, con voz suave. Y tienes que averiguar qué sigue. Los ojos de Karen se llenaron de lágrimas. ¿Qué sigue? Soy una paria, Ellen. Pensé que solo estaba haciendo mi trabajo, pero se interrumpió, su voz quebrándose. Lo vi en su traje, su confianza, y asumí que no pertenecía. ¿Por qué hice eso? Ellen se sentó frente a ella, su mirada firme. ¿Sabes por qué? Has cargado con resentimiento por años, pasajeros, jefes, la vida. Pero no puedes seguir culpando al mundo. Lastimaste a alguien, Karen. Acéptalo, y tal vez puedas seguir adelante. Karen asintió, dejando que las palabras se hundieran. Pensó en su infancia, en un parque de casas rodantes en Ohio, donde había aprendido a luchar por cada migaja. Esa lucha la había endurecido, la hacía juzgar rápido. Pero ahora, veía el costo, no solo para Malik, sino para ella misma. Por primera vez, quería cambiar, no por su trabajo, sino por Sophie, por su propia alma. En Brooklyn, Lila Hayes visitó el apartamento de Karen, su cuaderno bajo el brazo. Su reportaje había provocado una investigación federal sobre Jeraisen, pero el arrebato de Karen había cambiado la narrativa, dividiendo la opinión pública. Lila quería entender a la mujer detrás del vídeo, ver si había algo más que la caricatura de Karen. Karen, cautelosa pero desesperada por ser escuchada, la dejó entrar. No soy un monstruo, dijo Karen, su voz baja, mientras se sentaban en la mesa de la cocina. Estaba cansada, sobrecargada de trabajo, y tomé una decisión apresurada. No sabía que era un CEO. Solo vaciló, la vergüenza tiñendo sus palabras. Vi a alguien que pensé que no encajaba. Lila garabateó notas, su corazón dividido. La historia de Karen, madre soltera, infancia difícil, años de lucha, reflejaba las luchas de personas que Lila conocía.
Pero eso no borraba el daño. Lo lastimaste, Karen, dijo Lila con suavidad. ¿Y a otros también? ¿Qué vas a hacer al respecto? Karen desvió la mirada, las lágrimas cayendo. No lo sé. Pero quiero ser mejor. Lila se fue, su mente a mil. Su artículo de seguimiento necesitaría equilibrar la verdad con matices, exponer los prejuicios sistémicos sin alimentar una cacería de brujas. Pensó en Malik, en su cansancio durante su reunión en la cafetería, y se preguntó si él también estaba lidiando con la línea entre justicia y venganza. De regreso en Manhattan, Malik se reunió con Amara en un bar tranquilo, el murmullo de la ciudad amortiguado por la hora tardía. «Estás en tendencia otra vez», dijo Amara, deslizando su teléfono sobre la mesa. Ardía, algunos usuarios elogiaban a Malik como un campeón de la justicia, otros lo llamaban un matón por despedir a Karen. «Estás caminando por la cuerda floja, Malik. Las reformas son audaces, pero la gente está esperando sangre. Tienes que mostrarles que eres más que un conquistador». Malik bebió un sorbo de su bourbon, la mirada distante. «Karen me llamó cruel, Amara. Nia dice que me estoy perdiendo. Tras se está alejando, ¿si tienen razón, y si me estoy convirtiendo en lo que siempre he combatido?» Amara se inclinó hacia adelante, su voz firme. «Eres humano, Malik. Tienes derecho a tropezar. Pero tú no empezaste esta lucha, Karen lo hizo, Buster lo hizo, el sistema lo hizo. Tú estás tratando de arreglarlo. No dejes que la duda te detenga ahora». Malik asintió, pero la duda persistía. Pensó en su mentor, el señor Evans, un maestro de secundaria que había visto su potencial cuando nadie más lo hizo. «Supera su odio, Malik», le había dicho. «Pero no dejes que te envenene». Malik se preguntaba si había fallado esa lección. Necesitaba encontrar una manera de liderar Geraisen sin perder su alma, ni a su familia. El camino a seguir no estaba claro, pero sabía una cosa, no podía seguir adelante solo con rabia. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del penthouse de Malik Carter en el Upper West Side, bañando con un resplandor cálido la mesa de la cocina donde se sentaba con Nia. La cafetera burbujeaba en el fondo, un sonido familiar que lo anclaba tras semanas de caos. Las palabras de Nia la noche anterior, «nos estás perdiendo», habían atravesado su armadura, obligándolo a enfrentar el precio que su toma de control de Geraisen Airways había cobrado. Había luchado por justicia, pero el costo para su familia, su paz e incluso su alma había sido más alto de lo que imaginaba. Hoy, estaba decidido a trazar un nuevo rumbo, uno basado en la compasión y no en la ira. «Nia», dijo Malik, su voz suave pero sincera, «me he obsesionado tanto con demostrar un punto, que olvidé por qué empecé esto. Quería hacer del mundo un lugar mejor para nosotros. Lamento haber perdido de vista eso». Los ojos de Nia se suavizaron, sus manos de artista alcanzando las suyas. «Lo sé, Malik. Ese vídeo nos dolió a todos. Pero no tienes que luchar solo. Déjame ser tu compañera, no solo tu esposa». Malik le apretó la mano, un nudo aflojándose en su pecho. «Te necesito, Nia. Voy a liderar Geraisen de una manera distinta, no con venganza, sino con esperanza. Y quiero que volvamos a ser una familia». Nia asintió, una pequeña sonrisa asomando. «Todavía estamos aquí, Malik. Reconstruyamos juntos». Su conversación fue interrumpida por Tra, que entró a la cocina arrastrando los pies, la capucha baja. Desde su arresto en la protesta, había estado distante, su enojo con el mundo y con Malik hirviendo por dentro. Pero hoy, se detuvo, percibiendo el cambio en el ambiente. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz cautelosa. Malik se levantó, abrazando a Tra. «Estamos resolviéndolo, hijo. Lamento haberte hecho pasar por esto. No tienes que cargar con mis batallas». Tra lo abrazó de vuelta, su voz amortiguada contra el hombro de Malik. «Quería hacerlo, papá. Solo odiaba verte sufrir así». El corazón de Malik se hinchó, una mezcla de culpa y orgullo. «Vamos a hacerlo mejor, Tra. Te lo prometo». Más tarde esa mañana, Malik se reunió con Amara en la sede de Geraisen en Atlanta, el peso de su rol como CEO interino presionando con fuerza. Había pasado la semana revisando archivos de empleados, incluido el de Karen Michei.
Su despido había sido una declaración pública, impulsada por la indignación y su propio dolor, pero su súplica desesperada, «Este trabajo es todo lo que tengo», seguía resonando en su mente. Él había visto su arrepentimiento, su humanidad, y eso despertó una pregunta: ¿podía exigir responsabilidad sin ofrecer una oportunidad de cambio? «Voy a reincorporar a Karen», le dijo Malik a Amara, con voz firme. «Necesitará reentrenamiento, asesoramiento y un periodo de prueba, pero le voy a dar una oportunidad. Si voy a arreglar Geraisen, no puedo limitarme a castigar. Tengo que construir». Amara se recostó, entrecerrando los ojos. «Eso es arriesgado, Malik. La mitad del público quiere su cabeza, la otra mitad espera que fracases. ¿Estás seguro de que quieres jugar la carta de la misericordia?» Malik pensó en su mentor, el señor Evans, quien una vez le dijo: «El odio no arregla el odio, Malik. Eleva a la gente, incluso cuando no lo merecen». Asintió. «Estoy seguro. La justicia no es solo destruir. Es darles a las personas una oportunidad de levantarse». Llamó a Karen esa tarde. Su voz, vacilante y rota, respondió. «¿S.R. Carter?» «Recuperas tu trabajo», dijo Malik. «El reentrenamiento comienza el lunes. Demuestra que tu disculpa era sincera». Karen contuvo el aliento, un sollozo escapándose. «Gracias. Yo voy a hacerlo mejor. Lo juro». Colgó, las lágrimas cayendo mientras se sentaba en su mesa de cocina en Queens. Pensó en Sophie, su hija, que apenas le hablaba desde el vídeo. Esta era una oportunidad no solo para conservar su empleo, sino para reconstruir su vida, para demostrarle a Sophie que podía cambiar. Por primera vez en meses, Karen sintió una chispa de esperanza. En Brooklyn, Lila Hayes se sentó en su escritorio, con su artículo de seguimiento para la redacción completo. Titulado El costo de la justicia, el texto elogiaba las reformas de Malik pero exploraba el costo humano de la humillación pública, usando la historia de Karen como lente. Abogaba por una rendición de cuentas equilibrada con redención, un mensaje que resonó en X y le valió a Lila una nominación al Pulitzer. Visitó a Malik en la oficina de Geraisen, su libreta reemplazada por un respeto silencioso. «Tu artículo fue contundente», dijo Malik, recostándose en su silla. «Me hiciste ver que me estaba perdiendo en esta lucha. Gracias por sostenerme el espejo». Lila sonrió, su propio camino como periodista negra reflejado en sus palabras. «Tú me diste la historia, Malik. Yo solo la conté. ¿Qué sigue para ti?» Los ojos de Malik se iluminaron. «Algo más grande». Esa noche, anunció el fondo de becas Carter Tech, redirigiendo ganancias para apoyar a jóvenes subrepresentados en tecnología y aviación. Invitó a Tra al evento de lanzamiento, su presencia compartida en el escenario como símbolo de su vínculo renovado. La respuesta pública fue abrumadora, con publicaciones en X celebrando el cambio de Malik de conquistador a creador. Tra, hablando brevemente en el evento, dijo: «Mi papá me mostró que uno puede luchar y construir al mismo tiempo». Malik sonrió con orgullo, las palabras de su hijo fueron un bálsamo para su alma. Pero la armonía se vio interrumpida por un nuevo desafío. Una publicación en X captó la atención de Malik. Greg Thornton demanda a Malik Carter por difamación, alega que la narrativa de víctima dañó su negocio. Greg, el empresario del vuelo, había reaparecido, su demanda un intento mezquino pero peligroso de manchar la reputación de Malik. La mandíbula de Malik se tensó, la vieja ira resurgiendo. Greg lo había ridiculizado en línea, alimentado la narrativa de que Malik era oportunista, y ahora buscaba beneficiarse del drama. Malik llamó a Amara, su voz firme pero resuelta. «Prepara al equipo legal. Thornton no nos va a detener ahora». Al colgar, miró por la ventana de su oficina, el horizonte de Atlanta como un lienzo de posibilidades. Había luchado por justicia, tropezado con la venganza y ahora encontraba redención. La demanda de Greg era una prueba final, pero Malik estaba listo. Ya no luchaba solo por él, luchaba por Tra, por Nia, por Karen, por cada persona a la que alguna vez le dijeron que no pertenecía. Este era su legado, y no lo iba a soltar. La sala del tribunal en Manhattan era un crisol, sus bancos de madera llenos de periodistas, activistas y empleados de Geraisen Airways, todos con los ojos fijos en Malik Carter mientras tomaba el estrado.
La demanda por difamación de Greg Thornton era un desafío final, un intento mezquino de socavar al hombre que había transformado una humillación viral en un movimiento de cambio. Greg, el empresario que había sonreído con arrogancia durante la experiencia de Malik en el vuelo 217, estaba sentado al otro lado de la sala, su postura confiada ocultando la debilidad de su caso. Alegaba que la narrativa pública de Malik, presentándose como víctima de racismo, había arruinado su reputación como consultor financiero. Malik, flanqueado por Amara Jones, su abogada y confidente, sentía el peso del momento. Esto no se trataba solo de Greg, sino de demostrar que su lucha era más grande que los rencores personales. La jueza, una mujer severa de mirada aguda, lo observó por encima de sus gafas mientras el abogado de Greg, Harper, comenzaba. Señor Carter, usted ha construido una historia de injusticia racial para justificar su adquisición de Horizon Airways, dañando la reputación de mi cliente con sus declaraciones públicas. ¿No exageró usted el incidente para beneficio personal? Malik se inclinó hacia el micrófono, su voz firme pero resonante. No, señor Harper. No exageré. En el vuelo 217, fui señalado, rompieron mi pase de abordar, por el color de mi piel. No fue un incidente aislado, fue parte de un patrón en Horizon, uno que he trabajado por desmantelar. El señor Thornton se burló de mí en línea, alineándose con quienes justificaron ese prejuicio. Si su reputación sufrió, fue su decisión estar del lado equivocado de la justicia. La sala del tribunal murmuró, los reporteros tomaban notas, usuarios en X publicaban clips del testimonio de Malik en tiempo real. Harper insistía, citando publicaciones de Greg en X y afirmando que las reformas de Malik lo retrataban como racista. Pero las palabras de Malik eran un tapiz de su vida, haber crecido en el South Side de Chicago, enfrentar el escepticismo en salas de juntas, construir Carter Tech contra todas las probabilidades. No tomé Horizon para saldar una cuenta, dijo, su mirada recorriendo la sala, donde Nia y Tra estaban sentados, su presencia dándole fuerza. Lo hice para construir un mundo donde nadie tenga que probar que pertenece. La jueza desestimó el caso días después, dictaminando que las declaraciones de Malik eran verídicas y no difamatorias. Greg salió del tribunal sin su sonrisa arrogante, su demanda convertida en una nota al pie de la historia de Malik. X estalló con almohadilla Malik wins, los usuarios elogiaban su aplomo y visión. Pero para Malik, la victoria era agridulce. Había ganado, pero la lucha había puesto a prueba su alma, su familia y su determinación. Al abrazar a Nia y Tra fuera del tribunal, sintió una paz silenciosa. Lo hicimos, susurró, más para sí mismo que para ellos. En Horizon Airways, las reformas de Malik estaban dando frutos. Las capacitaciones en diversidad estaban transformando la cultura, las quejas de clientes se desplomaron y la moral de los empleados se elevó. Karen Michey, reincorporada bajo prueba, estaba en una sala de entrenamiento, su uniforme impecable, sus manos firmes mientras escuchaba una sesión sobre sesgos implícitos. Había comenzado terapia, enfrentando el resentimiento y los prejuicios que motivaron sus acciones en el vuelo 217. En una reunión de personal, habló, su voz tímida pero clara. Juzgué a alguien injustamente, y estoy trabajando para cambiar. Quiero enmendar esto. Sus colegas no aplaudieron, pero algunos asintieron, una pequeña señal de confianza ganada. Karen visitó a Sophie esa noche, llevándole su helado favorito. Lo estoy intentando, cariño, dijo, y Sophie la abrazó, un puente frágil reconstruido. En Brooklyn, Lila Hayes estaba sentada en su sala de redacción, su artículo nominado al Pulitzer enmarcado en su escritorio. Su texto, El costo de la justicia, había desatado una conversación nacional, equilibrando la rendición de cuentas con la redención. Le valió un contrato de libro, y lo dedicó a los que luchan y los que aprenden. Se reunió con Malik en la sede de Horizon, donde le mostró el progreso del fondo de becas Carter Tech, ahora financiando a decenas de jóvenes subrepresentados en tecnología y aviación. Tú le diste voz a esta historia, Lila, dijo Malik, con una sonrisa cálida. Nos hiciste vernos a nosotros mismos. Lila negó con la cabeza, su propio camino como periodista negra reflejado en sus palabras. Tú me diste la historia, Malik. Yo solo la escribí. El evento de lanzamiento del fondo de becas se llevó a cabo en Harlem, una celebración vibrante con líderes comunitarios, estudiantes y familias. Malik estaba en el escenario, tras su lado, Nia sonriendo desde la primera fila.
Esto es para la próxima generación, dijo Malik, al anunciar los primeros beneficiarios, jóvenes con rostros iluminados por sueños. Tra, ahora de 17 años, tomó el micrófono, su voz firme. Mi papá me mostró que se puede luchar por lo correcto y construir algo mejor. Esto es para todos los que alguna vez nos dijeron que no pertenecíamos. La multitud rugió, X se inundó con publicaciones bajo almohadilla Carter Legacy. Malik abrazó a Tra, su corazón lleno. Nia se unió a ellos, su mano en la de él, su familia completa de nuevo. El fondo de becas era más que un programa, ni era una promesa, un legado de cambio basado en la esperanza, no en la ira. Semanas después, Malik abordó un vuelo de Horizon Airways a Los Ángeles, la misma ruta donde todo había comenzado. La cabina zumbaba con la rutina, pero el aire se sentía diferente, más liviano. Una joven azafata negra, con una placa que decía Maya, lo saludó con una cálida sonrisa. Bienvenido a bordo, señor Carter. Es un honor. Malik se detuvo, sus ojos encontrándose con los de ella. Vio orgullo, no escepticismo, en su mirada. Gracias, Maya, dijo, acomodándose en su asiento de primera clase. Mientras el avión ascendía, miró por la ventana, las nubes se apartaban para revelar un cielo sin límites. La humillación de aquel primer vuelo, las batallas que siguieron, las dudas que había enfrentado, todo lo había llevado hasta aquí, a un lugar de paz. Había luchado por justicia, tropezado con la venganza y encontrado la redención. Horizon era suyo, pero más importante aún, era de todos ellos, un símbolo de lo que puede ser cuando uno se niega a dejar que el mundo lo defina. Malik cerró los ojos, una sonrisa asomando en sus labios. Este era su legado, no solo una aerolínea, sino un mundo donde todos pudieran volar. Muchas gracias a todos ustedes, increíbles espectadores, por acompañarme en este viaje a través de Cielo de Justicia. Su apoyo y participación significan el mundo para mí, y espero que hayan disfrutado la historia de Malik, Karen, Lila y Tra tanto como yo he disfrutado al crearla. Si se han sentido atrapados por el drama, conmovidos por la redención o inspirados por la lucha por la justicia, denle un gran me gusta, presionen ese botón de like y suscríbanse para más historias que profundizan en el corazón de las luchas y triunfos humanos. Compartan sus pensamientos en los comentarios y me encantaría saber qué les resonó. Estén atentos para más, y sigamos construyendo una comunidad que celebre juntas las narrativas poderosas. Gracias, y nos vemos en la próxima.